Te damos la cordial bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna, un programa donde aprenderás paso a paso el conocimiento de la Biblia. Esta vez compartiremos la epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses. Él es Jesús, Él es Jesús, Él es Jesús, el consumador. Él es Jesús, Él es Jesús, Él es Jesús, mi gran Señor. Epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses. Colosenses 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre que oramos por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. De esta esperanza ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Así lo aprendisteis de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Así podréis andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, obtendréis fortaleza y paciencia, y con gozo daréis gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Él nos ha librado del poder de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El libro de Colosenses, vamos a empezar entonces a estudiar desde ahora. Y una vez más, si se fijan, el apóstol Pablo cómo comienza presentándose. Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Por qué él se presenta como apóstol? ¿Cuál es el trabajo de un apóstol? La palabra apóstol, ¿qué significa? Enviado, que escogido por Dios para llevar sus buenas nuevas. Y hay muy pocas personas que tienen interés en aprender las buenas nuevas. Pero cuando alguna persona abre su corazón a las buenas nuevas, va a cambiar su vida. Y es bueno, ¿no?, que nosotros tengamos ese interés de aprender. Estos son libros que el apóstol Pablo escribió estando en la cárcel, sufriendo y sabiendo que le quedaba poco tiempo de vida. Entonces imagínense, ¿por qué está llegando a nuestras manos? ¿Por qué causa está llegando a nuestras manos? Porque él tuvo que pasar dolor, sufrimiento y aflicción para que esta palabra llegue a nosotros. Tal vez muchas personas no le da valor. Algunas veces la gente colosense, ¿qué será eso? Ni no entiende. Pero cuando nosotros realmente le empecemos a dar el significado real de esta carta, vamos a darnos cuenta. Por eso hoy vamos a entender exactamente quién era, o sea, qué era Colosas. ¿Cómo se llama la ciudad? Colosas. Entonces, la ciudad de primera que estaba acá era, Gálatas. ¿Cómo se llamaba? Galacia. Después, Efesios. Después, Filipos. La ciudad de Filipos se le llamaba Filipenses. Y ahora Colosenses, la ciudad de Colosas. Según la geografía, la ciudad de Colosas ahora está en la zona de Turquía. Si ustedes buscan el mapa Turquía, esa es la zona donde se encuentra. Colosas estaba cerca de una ciudad que se llama La Odisea y a unos cuantos kilómetros de otra ciudad que se llama Éfeso, o sea, cerca de Éfeso. Estaba por ahí cerca. El apóstol Pablo nunca se fue a Colosas.
Él no conoció a esa ciudad. ¿Cómo fue entonces que hubo hermanos en esa ciudad? ¿Cómo fue que llegaron a entender la palabra? Dice que en Filipos, cuando el apóstol Pablo se fue, o en Efesos, le conoció a una persona que se llamaba Epafras. Él estaba ahí mientras el apóstol Pablo estuvo predicando en esa ciudad. Entonces, después de que él regresó a su ciudad Colosas, él empezó a compartir con las personas lo que el apóstol Pablo le enseñó y se formó una comunidad de creyentes. Entonces, así nomás se formó. ¿Cómo se formó? Un día él estaba acá, aprendió, entendió, conoció bien, y cuando llegó a su ciudad empezó a compartir primero con su familia, después con el vecino, y ahí ya se hizo una comunidad. ¿Qué se necesita para hacer una comunidad de creyentes? Una iglesia, micrófonos, parlantes. ¿Qué se necesita para hacer una comunidad de creyentes? Predicar. Entonces, ¿por qué en algunos barrios de nuestra ciudad todavía no se armaron comunidades de creyentes? ¿Por qué solamente esta es la única comunidad? Tiene que haber ya comunidades por ahí. ¿Qué está pasando? No se está predicando. Anteriormente ellos les costaba mucho predicar la palabra. Era muy difícil. Escribir era muy costoso. Ir, por ejemplo, voy a ir a traer algunos mensajes de Pablo. Pensá que era así como subirte en línea 20, te va a ir a traer. O como hoy en día te envían por WhatsApp, por Facebook, por email, por YouTube, y ya tener las prédicas. No, tenía que hacer viaje de tal vez 6 meses, 7 meses, para traer la escritura. Estas cartas los trajo un hombre que se llama Onésimo, quien era anteriormente, en esta ciudad de Colosas también vivía una persona que se llama Filemón, un predicador, un hermano también, que también en su casa se reunían. Él tenía un siervo que se llamaba Onésimo. Este Onésimo un día le robó dinero a Filemón, y por eso Filemón le mandó en la cárcel. Y justamente en la cárcel, Onésimo, ¿a quién le conoció? Al apóstol Pablo, y ahí Pablo le predicó. Y mientras le predicaba, él se hizo hermano, y un día le envía, cuando él ya sale libre, le envía otra vez a Colosenses, y con él envía esta carta. Así, de esta manera llegó esta carta a los hermanos de Colosenses. ¿Y por qué se trae esta carta a los colosenses? Porque en ese lugar estaba ocurriendo algo terrible. En Colosas vivía varios grupos de personas. Estos son para añadir un poco ese ambiente. En Colosas vivía judíos conversos. O sea, judíos, netos judíos, judíos tradicionalistas, vivían prosélitos. ¿Saben ya lo que es prosélito? ¿Qué era un prosélito? Un gentil que se convirtió al judaísmo, pero ya como judío vivía. También vivía judíos helenizados, este nuevo grupo que no escucharon todavía, ¿no? ¿Qué significa judíos helenizados? Judíos que se hicieron griegos, voluntariamente. O sea, ¿qué significa? Que ya no querían más vivir conforme a la regla judía y empezaban a vivir así como los griegos. Pero guardaban todavía algunas costumbres, algunas tradiciones. Como hoy en día vemos muchos que son judíos, pero son más mundanos que no sé qué, ¿no? ¿Ven? Algunos de la tele saben que son judíos y comemos comida kosher. Algo así, a eso se llamaba judíos helenizados, para que entiendan. Y después estaban los esenios, un grupo de esenios que eran los que muy rigurosamente servían la escritura. Entonces, judíos, después prosélitos, judíos helenizados, esenios. Y aparte estaban los mundanos, los recontra archi super mega mundanos que vivían ahí. Y en medio de toda esta sociedad, ¿quién empieza a aparecer? Los creyentes en Yeshua. Un nuevo grupo medio raro. Medio raro porque en estos creyentes de Yeshua había un poco de judíos, había otro poco de judíos helenizados, había otro poco de prosélitos y había otro poco de judíos, ya dije helenizados, ¿no? Esenios también. Entonces empezaban a mezclar todos bajo la bandera de Yeshua HaMashiach, creyendo en Jesucristo como su Salvador. Entonces, ¿esto qué provocó en los demás grupos? En los demás grupos, ¿qué provocó? Celo, rabia, enojo. Imagínense, entonces recibían ataque de los judíos, recibían ataque de los prosélitos, recibían ataque de los
judíos helenizados. Recibían ataque de los esenios. Recibían ataque de los mundanos. De los que seguían a la diosa Diana y demás. Entonces era una situación muy complicada para los de Colosas. Además, ellos nunca estuvieron con Pablo. Pero Pablo acá les va a mencionar. Por eso acá se va a tocar varias las cuestiones de celebraciones, de comida, varias cosas se va a tocar acá. Pero vamos a empezar. A ver, versículo 1, ¿no? Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz, sea a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primero, Pablo, ¿con quién escribe esta carta? ¿Él solo la envía o hay alguien que la acompaña para escribir esta carta? Con Timoteo. Entonces se puede decir que esto es la epístola del apóstol San Pablo y Timoteo. Timoteo ya era también colaborador. Quiere decir que algunas partes escribía Timoteo y algunas partes escribía el apóstol Pablo. Así se hace una carta junto. Vamos a escribir junto una carta, entonces yo escribo una parte, pero acá no va narrada qué parte escribió ahí. Entonces sabemos que Pablo y Timoteo escribieron esta carta. ¿A quién va dirigida? Dice, a los hermanos, a los santos y fieles hermanos en Yeshua, que están en Colosa. ¿Por qué le llama santos? La palabra santo, ¿qué significa? Apartado, separado. Quiere decir que ellos ya empezaron a vivir diferente de los demás grupos. ¿Y por qué dice en Cristo? Porque empezaron a creer lo que el Mesías, lo que Jesús estaba enseñando. Ya estaban viviendo con una diferencia. Eso es muy importante. No es que a cualquiera no se le llama santo. Santo es el que empezó a vivir ya diferente. Y por eso dice fieles. La palabra fiel en hebreo, ¿cómo es? Emuná, que viene de fe. Tienen fidelidad. Entonces, ¿fieles a qué? A la escritura, a la palabra. Versículo 3. Siempre orando por vosotros, dando gracias a Dios Padre, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Entonces acá está mencionando que Pablo escuchó, él nunca estuvo en Colosas. Recuerden, Pablo nunca fue a Colosas, pero escuchó. Este hombre Epafras, sabiendo que había dificultad en Colosas, un día viajó hasta Roma donde estaba Pablo y le comentó todo lo que estaba ocurriendo. Imagínense solamente para comentar y después regresó otra vez a Pablo. Por eso dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Atiendan bien el 4 y 5. ¿Qué es lo que Pablo escuchó de ellos? Dice ahí, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Sabemos que todos los santos se refiere a todos los de la nación santa. ¿Quiénes son los santos? Según Éxodo 19:5, ¿quiénes son los santos? Israel, las 12 tribus de Israel. Y después, el versículo 5, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Quiere decir que estos colosenses ya entendían que había una esperanza para ellos, que le está guardada en los cielos. ¿Qué? ¿Qué esperanza? ¿Cuál es la esperanza para unos gentiles? Que está guardada en los cielos. ¿Y cómo es que esta esperanza llegó a ellos? Fíjense, de la cual ya habéis oído, ¿cómo? Por la palabra verdadera del Evangelio. La dabar. ¿Qué es dabar? Palabra. ¿Qué es palabra dabar? Algo que salió de Dios. La dabar verdadera del Evangelio. ¿Qué es Evangelio? Beforá. ¿Qué era Beforá? Buenas nuevas. Pero la palabra Beforá también es restauración. O sea que podemos decir, a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, se refiere entonces al reino de los cielos, ¿no? Al reino que está preparado para las tribus de Israel, de la cual ya habéis oído. Porque antes no sabían ellos. Los gentiles sabían que había una esperanza para ellos, que ellos también podían estar en el reino de los cielos. Ellos no sabían nada, ellos vivían nomás, así nomás, más o menos. Pero ahora ya han escuchado, ¿no? Han oído. Por la palabra verdadera de la restauración. Ahí, ¿se notan cuando le ponemos restauración? ¿Se entiende mejor o no? La voz que salió del Padre por medio de la restauración de todas las cosas.
¿Qué es lo que tenía que restaurarse? Las 12 tribus de Israel. Otra vez encontramos esto acá. Parecía que no íbamos a encontrar, ¿no? Pero otra vez aparece. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Y vamos a ver unos cuantos textos. Isaías capítulo 52. Fíjense, Isaías 52. Vamos a ver la palabra Béfora. Versículo, desde 6 vamos a leer. 52, 6. Isaías 52, 6. Dice así. Por tanto, atiendan muy bien. Mi pueblo sabrá mi nombre. ¿Cuál es su nombre? Jehová, Yud-He-Bat-Hei, ¿no? O Yahweh. Yud-He-Bat-Hei o Yahweh. Nosotros le llamamos al Señor, pero realmente es Yud-He-Bat-Hei. Por tanto, mi pueblo, ahí sale mi pueblo, sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Yo mismo estaré presente. ¿Cómo es que Dios se hizo presente para hablar y manifestar su nombre a su pueblo? ¿Se acuerdan cómo le dijo el ángel a José que le iba a poner el nombre a su hijo? ¿Qué nombre le dijo que le iba a poner? Yeshua, Jesús. ¿Por qué? Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, a través de su hijo, Yud-He-Bat-Hei, Dios iba a poner su nombre entre su pueblo. Iba a manifestarse. ¿Están entendiendo? ¿Y qué iba a hacer? Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien. Nuevas del bien es Béfora, significa restauración. Se puede decir el que trae restauración, del que publica Yeshua, salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Entonces acá dice que es hermoso los pies de los que traen alegres nuevas. ¿Cuál es la alegre nueva? ¿Qué es lo que Pablo ahora está diciendo que los colosas se han enterado? De las buenas nuevas, del reino que está preparado para ellos. Ustedes se enteraron por la palabra de Dios. Entonces el trabajo, en este caso, el que trajo este mensaje a lo de Colosas fue Epafras, ¿no? A través de Pablo, porque Pablo empezó a predicar a los gentiles. Entonces podemos darnos cuenta de qué está hablando. ¿Se entiende de qué está hablando? Sigamos leyendo. Voz de tus atalayas alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que el Señor vuelve a traer a Sión. ¿Se dan cuenta qué dice ahí? Bueno, continuemos. Versículo 9. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque el Señor ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. El Señor desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. ¿Así está escrito ahí o no? Todas las naciones y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Y vamos en el contexto de que está diciendo que cuán hermosos son los pies de los que anuncian Beforá, restauración, evangelio. 11. Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella. Purificaos los que lleváis los utensilios del Señor. Lo que nosotros vamos a hacer el viernes representa esta palabra. ¿Saben ustedes? No es solamente que vamos a celebrar ahí nomás Pascua, Pascua, Pascua. Vamos a celebrar la salida primeramente del pueblo de Israel de Egipto y la salida del pueblo de Israel del pecado del mundo. Ya realmente en nuestro caso nosotros estamos celebrando que un día hemos decidido abandonar el pecado a través de la muerte de Jesús. Eso es lo que está saliendo, eso es lo que el Evangelio dice. Entonces las personas que, por eso siempre se decía, las personas que entendieron esta cosa pueden realmente celebrar con todo corazón el Pesach, la Pascua. El que lo celebra así no entiende nada por compañía, nomás ahí, nomás por disfrutar, entonces le va a caer. Está escrito en Corintios, después eso voy a compartir. Juicio de Dios sobre su cabeza es. Así está escrito. Versículo 12. Porque no saldréis apresurados, ni iréis huyendo, porque el Señor irá delante de vosotros,
y os congregará el Dios de Israel. Así está mencionando. Bueno, otro texto que quiero compartir, Isaías 61. 61. Isaías 61, ahí cerquita nomás, 1. Miren lo que dice ahí. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Esta palabra Jesucristo cuando entró en la sinagoga, Él la leyó. Y dice que el Espíritu de Dios, dice, el Espíritu Santo de Dios, la manifestación de Dios, le envió, le ungió, dice. La palabra ungir viene también de Cristo. Le eligió. ¿Para qué? Para predicar. Cuando nosotros hemos recibido la salvación, ¿fuimos ungidos también o no? Cuando Cornelio escuchaba la palabra, dice la Biblia que el Espíritu Santo cayó sobre él. ¿Y fue ungido también o no? Entonces, ¿para qué fuimos ungidos? Para predicar buenas nuevas. ¿Qué es buenas nuevas? Evangelio de restauración. Para avisar a las personas que ellos también pueden volver al pueblo, pueden ser parte del pueblo. Eso no es que eso por un legalismo nosotros hemos aprendido. No es por seguir una cultura ni una costumbre, sino porque el Espíritu de Dios cayó sobre nosotros. Entonces, ¿por qué algunos no quieren predicar? No es que no pueden, no quieren. ¿Por qué? ¿Será que el Espíritu de Dios cayó sobre ellos? Lo debería de pensar. ¿Por qué no le nace compartir la palabra de restauración con los quebrantados, con los afligidos? ¿Por qué no tiene ese deseo de empujar a la otra persona a que vuelva al camino de la fe? Solamente hay una razón. Y ahí está diciendo, el Espíritu del Señor no está sobre. Aunque duele esto a muchas personas, pero la Biblia sí está explicando. Entonces, si yo realmente soy un ungido de Dios, un cristiano, ¿qué significa cristiano? Seguidor de Cristo, ¿sí o no? Cristo es ungido o Mesías. Y cristiano, Ianos significa esclavos o siervos. ¿Entienden? Esclavos o siervos. Entonces, uno que se hace llamar cristiano es siervo o servidor del ungido. Entonces, ¿para qué? ¿En qué le tenemos que servir al ungido? ¿Cuál es el propósito, según este capítulo de Isaías 61 del ungido? Predicar buenas nuevas a los pobres. Ese es el propósito. Bueno, volvamos a Colosenses. Bueno, entonces ahora podemos entender la palabra verdadera. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras. ¿Y quién es Epafras? Es la persona que fue a aprender de Pablo en una ocasión cuando Pablo estaba viajando en alguna ciudad y luego regresó a su ciudad, que era Colosa, y predicando solamente formó ya una comunidad. Por eso acá dice, como habéis aprendido de Pablo. Entonces, ¿quién fue el que llevó la buena nueva a los colosenses? Epafras. Imagínense, por una persona, toda una ciudad conoció la palabra. Ahora, hay otra palabra que quiero compartir más. El versículo 5 otra vez dice, a causa de la esperanza que os está guardada. ¿Cuál es la esperanza que está guardada para los gentiles? Vamos a ver. Vamos a ver Isaías 51. Vamos a Isaías, hay que entender. Yo quiero que entendamos bien. ¿Cuál es la esperanza para los gentiles? Porque nosotros somos ex gentiles, ¿no? ¿Y cuál es la esperanza que está guardada para nosotros? Isaías 51, 4. Estad atentos a mí, otra vez, pueblo mío. Miren, entiendan muy bien. Y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley
las instrucciones. Y mi justicia para luz de los pueblos. ¿Qué es lo que va a salir de Dios? Sus instrucciones, su ley y su justicia. ¿Para quiénes? Para los pueblos. ¿Los colosenses están incluidos? Sí. Entonces ahora vamos a ver cuál es la esperanza que Pablo le está diciendo que está reservada para ellos. Cercana está mi justicia. ¿Qué es la palabra justicia? Enseñanzas divinas. Ha salido mi salvación, Yeshua, y mis brazos juzgarán a los pueblos, y a mí esperan los de la costa, y en mí y en mi brazo ponen su esperanza. ¿Quiénes esperan? ¿Quiénes? Los de la costa, los que están lejos. ¿Sí o no? Entonces, otra vez. Cercana está mi justicia, mi enseñanza, ha salido mi salvación, Yeshua, y mis brazos juzgarán a los pueblos. ¿Con cómo le juzgarán? Con la ley de Dios. A mí esperan los de la costa, y en mi brazo ponen su esperanza. Esto es muy importante entender. Vamos a ver exactamente qué pasó. Joel capítulo 3:16. Rápidamente para ver nomás lo que dice la Biblia. Joel 3:16. Cuando Pablo mencionaba una palabra, era muy clave. Pero ¿saben por qué nosotros no entendemos muchas cosas? Porque esa palabra clave, no olvidar, palabras clave que hemos mencionado ahora, evangelio y esperanza. ¿Cuál es el evangelio? La restauración de las dos casas de Israel. ¿Cuál es la esperanza? Que Jesucristo muera por ellos para poder ser parte de ese pueblo. Esa era la esperanza de ellos. En Joel capítulo 3, versículo 16. Y el Señor rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero el Señor será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. ¿Quién va a ser su esperanza? Yud He Vav Hei, el Señor, Yahweh. Bueno, vamos al Nuevo Testamento. Hechos, capítulo 23. ¿Qué entendió el apóstol Pablo por esta palabra? ¿Por qué le apresaron al apóstol Pablo? Vamos a intentar descifrar. Hechos, capítulo 23. Esto es cuando Pablo está en el concilio. En ese concilio había, dice, dos grupos de fariseos y saduceos que le estaban acusando a él. La acusación contra Pablo al principio era sobre que él estaba transgrediendo la Torá y trayendo gentiles al pueblo, cosa que no estaba permitido, según ellos, por la ley. Pero ahora Pablo les va a aclarar que no es eso lo que él está haciendo. ¿Qué es lo que él está haciendo? Versículo 6, 23:6. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy, fíjense que él cómo se declara: yo soy fariseo. Entonces, decir soy fariseo es pecado. No, él dice yo soy fariseo. No dice yo era fariseo. Yo soy fariseo, dice. Hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Hemos visto ya cuál es la esperanza. La esperanza es que el Salvador, Yeshua, el Mesías, venga y pueda traer otra vez al pueblo a Israel, a restaurarles. Esa es la esperanza. Y dice ahí, de la resurrección de los muertos se me juzga. ¿Qué es la resurrección de los muertos? Entonces, supongamos que ustedes son israelitas que fueron dispersados hace 200 años y murieron con la esperanza de que un día iba a ser Israel restablecido. Bueno, murieron con esa esperanza. Muero con la esperanza de Israel restablecido. Y después, ¿con qué objetivo murieron? ¿Para qué murieron? Para un día resucitar. Abraham, ¿por qué con confianza le seguía a Dios? Porque creía que un día iba a volver a resucitar. Moisés y todos los que le seguían, Aarón, David, todos ellos, ¿en qué creían? En que un día iban a volver a resucitar. Ellos creían en la resurrección. Si no hay resurrección, ¿cuál es nuestra esperanza? ¿Para qué estamos viviendo? No, ya opama. ¿Sirve de algo? No sirve. Entonces, si no hay resurrección, no hay esperanza. Entonces, la esperanza es
la resurrección. Entonces, Pablo, ¿qué dice que está predicando? La esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga, dice. Cuando dijo esto, se produjo disensión, versículo 7, entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. ¿Por qué hubo división? Porque, versículo 8, ahí explica, los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Imagínense los saduceos lo que creían. No hay resurrección, no hay ángel, no hay espíritu, no hay nada. Entonces, ¿qué hay? ¿Cómo ellos creían? Vida nomás, hay que vivir nomás esta vida. Y hay mucha gente que cree así, ¿o no? Aunque son religiosos, aunque se va a la iglesia y dice, ya crean la diope, pero ellos ya no llaman, no, ya pa. Por eso van a fijarse cuál es la característica de la persona saducea. Solamente vive con la esperanza en este mundo. Cuando fracasa en este mundo se decepciona. Cuando fracasa en este mundo se desespera. ¿Por qué? Este mundo es su esperanza. Pero el que cree en la resurrección y en la esperanza de la restauración, el evangelio, no se preocupa por lo que pasa en este mundo. Porque sabe que este mundo no tiene solución. De solución a Veima. Así que ustedes observen. Esta persona es saduceo. Solamente le interesa esta vida. Solamente está preocupado por su problema de aquí. Es que tengo problema acá, tengo problema ahí. ¿En serio? Entonces vos vas a tu esperanza está si tu esperanza está en esta tierra, entonces quiere decir que vos no estás esperando la tierra prometida. Aquí te vas a morir. Eso es triste. El versículo 7, ¿no? Cuando dijo esto, eso ya leímos, ¿no? Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Los fariseos sí creen o no. Por eso, ahora entienden por qué dijo, soy fariseo. Ahora entienden por qué dijo, soy fariseo, hijo de fariseo. Yo creo en la resurrección. Yo creo en la esperanza de la restauración de Israel. Entonces los fariseos, bien, cuáñen de socio, cuáñen de cuate. Este es nuestro hermano. E inmediatamente cambió el corazón de los fariseos hacia Pablo. Inmediatamente. Entonces se dan cuenta que el problema acá no era realmente, como se dice, como muchas veces creen en el evangelio, Jesucristo murió en la cruz, que ese no era el problema, que el problema era si creen en la resurrección de los muertos, en la restauración de Israel o no. Y ahí Pablo solucionó el problema, cuando dijo soy fariseo. Versículo 9, hubo un buen vocerío levantando los escribas de parte de los fariseos, contendían diciendo, ningún mal hallamos en este hombre. Que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Al final los fariseos le dieron la razón. Este hombre es justo, no hemos hallado ningún mal. Y ahí casi le quería, ahí ya la pelea fue entre fariseo y saduceo. Pablo se libró ya. Bueno, 24, continuando Pablo su defensa, ya ante Félix. Defensa de Pablo ante Félix. Versículo 14, 24-14, Hechos. Pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirva al Dios de mis padres. Y fíjense cómo dice el apóstol Pablo, creyendo todas las cosas que en la ley, en la Torá, en la ley, en los 5 libros de Moisés y en los profetas están escritas. Entonces Pablo nunca negaba la Torá ni los profetas. Nunca negaba la ley de Dios, los mandamientos, las instrucciones. Nunca ha negado. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, dice, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. ¿Cuál es la esperanza del apóstol Pablo? De que ha de haber resurrección de los muertos, de justos y también de injustos. Ese injusto ya sabemos que es después del milenio. Ahora, 26. Hechos 26. Otra defensa de Pablo ante Agripa, el rey Agripa. Una vez más. Versículo 4. Mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo, dice. Yo soy un fariseo. Ahora, versículo 6. Por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa que hizo Dios a nuestros padres. ¿Quiénes son nuestros padres?
Abraham, Isaac y Jacob, de que iba a ser una gran nación y que esa nación iba a reinar eternamente y que a través de esa nación se iba a llevar luz a las naciones. Por eso yo estoy siendo llevado en juicio. Imagínense nosotros que estamos predicando ahora. La restauración de Israel, las 12 tribus de Israel, la confirmación de la Torá. ¿Y quién puede traerle a la gente a esa cosa? Yeshua HaMashiach, el Salvador, el Cristo, porque Él es el único que puede limpiar y perdonar de todo su pecado a las personas. Versículo 7. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar, ¿quiénes dice ahí? Nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Cuál es la esperanza del apóstol Pablo? Que las 12 tribus de Israel esperan un día ser unidas, un día volver a servirle. Nosotros tal vez no vamos a lograr eso. Tal vez no vamos a unir las 12 tribus de Israel, pero por lo menos vamos a hacer un grano de arena en todas las cosas. Sí, ¿qué prefieren ustedes? Mejor dejo todo de balde o ser alguien que aportó algo. Ser alguien que decidió en algo. Por eso al celebrar la fiesta de Pesaj es un aporte grande que estamos haciendo. El que muchos hermanos vean o participen o empiecen a entender la fiesta de Pascua verdadera, ya es una manera de restaurar lo que la Biblia dice. Aunque tal vez algunos no entiendan muy bien, no capten muy bien, pero ya están dándose cuenta. Y ustedes que son jovencitos niños, ya van a saber que realmente lo que se celebra cada año es Pesaj, no lo que celebra la gente. ¿Sí o no? Es Pesaj, Pascua, salida, libertad, liberación del pecado, del mundo. Eso es lo que se celebra. Amén. Bueno, volvamos a Colosenses. ¿Ven que Colosenses tiene mucha profundidad? Bueno, entonces nos quedamos en que, versículo 6, que ha llegado hasta vosotros, así como todo el mundo. ¿Qué es lo que ha llegado? La palabra verdadera del Evangelio, la esperanza de la restauración. Y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. ¿Qué significa lleva fruto? Empieza a verse los cambios en las personas. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Se dan cuenta qué es lo que el apóstol Pablo, después de que escuchó la noticia que en Colosas se está alabando con todo espíritu, con todo corazón a Dios, a pesar de la dificultad, a pesar de las situaciones? Cuando escuchó Pablo eso, empezó a orar por ello. ¿Sobre qué cosa? ¿Qué tema? ¿Qué oración hizo? ¿Qué dice ahí? ¿Qué oró? Por lo cual también nosotros desde el versículo 9, del día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que tengan salud, que le vaya bien el negocio, que tengan dinero, ¿qué pedían? ¿Qué es lo que la gente pide cuando quiere oración? Orana para que yo me cure, orana para que me vaya bien en el negocio, orana para que tenga plata. La gente eso pide, ¿no? ¿Qué Pablo oraba por ello? ¿Qué ustedes leen ahí? Llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que orar por los hermanos? ¿Cuál tiene que ser nuestra oración? Que tenga conocimiento espiritual lleno, que empiece a saber la Biblia. Eso es lo que hay que orar. Nosotros hoy vamos a reunirnos para orar. ¿Qué tenemos que orar? Nosotros muchas veces oramos, por favor, que su vida cambie, que sea... No. Su vida no va a cambiar nunca. Si no aprende la palabra una persona, si no empieza a entender la palabra, no va a cambiar su vida. Si no realmente estudia y profundiza lo que la Biblia dice, no es que va a venir un poder milagroso y le va a cambiar. Entonces nosotros tenemos que orar para que esa persona le llegue el entendimiento de la Escritura. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Entonces, si tienen amigos que quieren que cambien, díganle, oren para que le llegue conocimiento de la Escritura. Eso pidan a Dios. Para que andéis, versículo 10, como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto
en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Otra vez, ¿qué es crecer? Cuando conoce más de Dios, dice. ¿Y cuándo conoce más de Dios? Cuando sabe más la palabra. Una persona se siente orgulloso porque está 2 años, 3 años, 4 años, 10 años, 20 años, pero no entendió nada, no sabe nada. ¿Cómo ustedes descubren que una persona no entendió nada? A ver, ¿cuál es la prueba de descubrir que no entendió nada? Primero es orgulloso, soberbio, altanero, son iguales, ¿no? Segundo, no quiere compartir con nadie, no quiere hablarle a nadie. Solamente vive solitario en su propio mundo. Esa es prueba de que no está llevando fruto. Entonces ustedes también tienen que identificarse. Yo soy una persona que cuando me dice alguien algo ya me enojo y no quiero más hablarle a nadie. Cierro mi corazón, no quiero más escuchar nada. O soy una persona que como David, aunque me maldecía y me tiraba, hombre sanguinario, perverso, igual nomás espero la voluntad de Dios. Entonces eso es, lleva fruto, toda buena obra y va creciendo en el conocimiento. ¿Ustedes piensan que David a esa altura era todavía bebé espiritual? Cuando Simei le tiraba y le menospreciaba, él ya había crecido espiritualmente. Él ya era maduro espiritualmente. El maduro espiritual es el que puede entender al inmaduro espiritual. Ese es maduro espiritual. 11. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. ¿Qué significa? Que la palabra de Dios y el crecimiento espiritual nos hace ser paciente ante otra persona. Con paciencia se gana las almas, dice en la Biblia. Nosotros que estamos aprendiendo, ¿tenemos que pedirle a alguien que nos tenga paciencia o tenemos que tener paciencia? Bueno, entonces nosotros muchas veces somos al revés. Estamos aprendiendo a pedir paciencia. ¿Sí o no? Nosotros estamos aprendiendo al culto a aprender para pedirle a otro que nos tenga paciencia. Entonces, el que no está aprendiendo, el que no está conociendo, el que no está viniendo al culto, no aprende muchas cosas, ¿cómo van a tener paciencia? Y muchas veces nosotros, ya me tenés harto vos que ni al culto venís ni. Entonces nosotros que estamos viniendo es lo que tenemos que tener la paciencia por los que no vienen. Bueno, muchas veces nosotros queremos que ellos nos tengan paciencia. ¿Entienden? Nosotros estamos aprendiendo a tener paciencia a esos hermanos que alguna vez se pueden venir, alguna vez se tienen dificultad, situación y igual. Estamos aprendiendo a tener paciencia. No estamos aprendiendo a despacienciarnos. Pero muchas veces algunos, como nosotros siempre estamos viniendo y otros no vienen, ya perdemos la paciencia por esa persona. Eso es lo que no tenemos que tener. Versículo 12. Con gozo dando gracia al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y acá se lo trae una palabra clave, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Vamos a mirar bíblicamente qué es la potestad de las tinieblas y el cual nos ha librado Jesús. Vamos primero a Salmos capítulo 18, rápidamente, para terminar ya esta parte. Salmos capítulo 18, esto es algo que tenemos que entender. ¿Qué es la potestad de las tinieblas? Salmos 18, 28. Dice, tú encenderás mis lámparas, Señor mi Dios, alumbrarás mis tinieblas. La lámpara, ¿qué representaba? Ya dije ya, la palabra, ¿no? Entonces tú encenderás mis lámparas. ¿Cómo se enciende una lámpara? Con el aceite. ¿El aceite qué significaba? El Espíritu Santo de Dios en nuestro corazón. El deseo de servirle a Dios. Entonces, ¿quién es el que va a poner en nuestro corazón el deseo de servir a Dios? Su Espíritu. Encenderás mis lámparas, mi Dios, alumbrarás mis tinieblas. Tiniebla quiere decir mi ignorancia en la Escritura. Esa es la primera parte. Otro texto, 107, Salmo 107. Salmo 107. Salmo 107. Fíjese lo que dice ahí. Salmo 107, versículo 10. ¿Encontraron, no? Salmo 107, versículo 10. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte.
aprisionados en aflicción y en hierros. ¿Suena a cárcel o no? Entonces la palabra tiniebla, ya estamos entendiendo, quiere decir ignorancia en la Torah. ¿Qué significa tiniebla? Ignorancia en la Torah o falta de Torah o sin Torah. ¿Y qué es Torah? Ley de Dios, instrucción de Dios, mandato de Dios. Entonces, ¿por qué dice acá que moraban en ignorancia a la Torah, en falta a la Torah y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros? Versículo 11. Por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Yud-He-Vav-Hei, Yahweh. ¿Sí o no? Fueron rebeldes. Entonces ahora sabemos ya por qué están viviendo así, como encarcelados en tiniebla, en oscuridad. Fueron rebeldes a la ley de Dios, a la palabra de Dios. Y aborrecieron el consejo del Altísimo. No, no me importa, no quiero saber. Quiero vivir mi vida nomás, déjeme vivir la vida. Mi vida es mi vida, déjeme vivir la vida. ¿Así? Entonces va a andar preso de su oscuridad. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Atienda bien esta palabra. Ya que aborreciste la palabra de Dios, ya que menospreciaste la palabra de Dios, Dios te quebrantó con trabajo en tu corazón. ¿Qué es trabajo en tu corazón? Estoy afligido, no sé qué hacer, no tengo ganas de nada, no me gusta nada, no le quiero a nadie, todo me aburre, todo me amarga. ¿Por qué ocurre eso en la vida de las personas? Porque aborreció la ley de Dios, porque menospreció, están presos entonces. Versículo continuando, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego, versículo 13, luego que clamaron al Señor en su angustia, los libró de sus aflicciones, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, dice. ¿Por qué? Porque ellos estaban clamando así como Cornelio. Señor, tenga misericordia de nosotros, como estaba escrito en Deuteronomio 30. En el lugar donde estés y clamares, ahí te voy a oír y te voy a librar. ¿Qué dice ahí? Luego que clamaron al Señor en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Entonces podemos entender ya a qué se está refiriendo el apóstol Pablo. Los libró de su ignorancia y les dio alegría. Entonces, ustedes cuando conocen a Dios, ¿tienen amargura y tristeza? Yo desde que conocí a Dios, mi vida es una amargura. No, entonces todavía no le conocieron. Otro texto. En Isaías 9. Isaías 9. Isaías 9. Para entender quiénes eran estos que estaban en tinieblas. Versículo 1. Isaías 9, 1. No habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón, la tierra de Nestalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. ¿A quién se está refiriendo que no habrá siempre oscuridad? A Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en... ¿Cómo podemos cambiar ahí? Ignorancia a la Torah, ignorancia a la ley de Dios, versículo 2, ¿no? Vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz le resplandeció sobre ellos. ¿Quién fue esa luz para ellos? Yeshua. San Juan, capítulo 3. San Juan, capítulo 3. San Juan, capítulo 3. Tienen que aprender a encontrar rápido la Biblia, o sea, así, a abrir, ya está ya. ¿Ya está ya? San Juan capítulo 3, versículo 19. ¿Qué dice ahí? Y esta es la condenación, que la luz, ¿qué es la luz? Yeshua, la palabra viviente. Vino al mundo, dice, y los hombres amaron más la desobediencia a la ley de Dios que la luz. Las tinieblas, dice. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué amaron más las tinieblas que la luz? Porque sus obras eran malas. ¿Por qué la persona no tiene el deseo de seguirle al Redentor? Porque le gusta vivir haciendo cosas malas. Mentir, robar, ser grosero, ser altanero, odiar a su prójimo, hablar de su prójimo, blasfemar de su prójimo, murmurar de su prójimo. Entonces, ¿ustedes piensan que esa persona va a querer venir a la luz?
Si le gusta hacer todas las cosas malas, nunca va a querer venir a su prójimo. Esa es la verdad. Bueno, terminemos Colosenses. Entonces ahora entendemos capítulo 1, versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Qué significa? Ese que nos tenía esclavizado con la ignorancia. El príncipe de la potestad del aire, Jesucristo nos ha librado, dice, y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Qué significa pecados? Transgresión a la ley. Entonces, ¿cómo es que Dios nos ha liberado de la ignorancia? Nos ha liberado de la potestad de las tinieblas. ¿Cómo nos ha librado? Primero, derramando su sangre preciosa en la cruz y por eso permitiéndonos otra vez conocer su verdad. Por eso nos ha librado. Pagando las transgresiones que hemos cometido, dando paga por nuestros pecados y trayéndonos otra vez a la luz, a la verdad, al conocimiento de la Escritura. Esto le está escribiendo el apóstol Pablo a los colosenses, para que ellos entiendan primeramente quiénes son, a quiénes han venido. Después les va a empezar a hablar de realmente lo que Dios hizo con ellos. Pero eso vamos a compartir el próximo culto. Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio de la epístola del apóstol San Pablo a los colosenses. Para cualquier información sobre este tema, comuníquese con nosotros al 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto.